Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, bien, eh, este sería, vamos a trabajar, les comento cómo viene la mano, ¿sí? Eh, Nosotros trabajamos el primer texto, que era el de Hobsbawm, ¿sí? Vinculado más al contexto externo, ¿sí? Global, durante el periodo 50, mediados de los 70, ¿sí? En este segundo texto, ahora les voy a decir cuál es. Vamos a trabajar, nos vamos a centrar básicamente en Argentina, ¿sí? Como que en realidad la materia sigue un hilo con un predominio de lo que es el eje local, ¿sí? Es decir, Argentina. Eh, Sepan disculpar la demora, pero nada, yo tenía otro texto, generalmente trabajo otro texto de Gordillo, y bueno, acá por distintos motivos me parecía oportuno cambiar el texto, eh, y también, bueno, y armé diapositivas, ¿sí? En realidad las estoy armando. Una primera parte, con eso vamos a tirar algunas clases, ya están armadas. Les digo, sería hasta la número 10. Hasta la 10 va a quedar así como está, ¿sí? Después me queda de la 11 a la 25, que bueno, se las tengo que rehacer, ¿sí? Están hechas, pero en realidad las tengo que rehacer, ¿sí? Ya está rehecho de la 1 a la 10, ¿sí? Así que esto yo ahora lo subo, yo voy a subir todo. Pero de 1 a 10 ya va a quedar así, es lo que voy a ir explicando, y después cuando tenga la otra parte terminada la subo ya definitiva, ¿sí? Pero de lo 1 a la 10 va a quedar así. Digo por si alguno las imprime. Si no imprima toda, sino que imprime de lo 1 a la 10. Bueno, acá ya sí nos metemos para... Ah, bueno, así que por eso es que demoré, así que se van a disculpar. Otra cuestión, yo ya lo dije, creo que para el otro curso, esto va a ir para largo parece. Eh, y con relación al tema de las calificaciones, la verdad es, si no me queda otra, voy a evaluar, ¿sí? Para mí sería como la última alternativa. Nada, entiendo que es medio engorroso para ustedes, bueno, para mí también, obviamente, evaluar así, no le veo mucho sentido. Con lo cual, si tengo la posibilidad, no lo voy a hacer. Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer, sí, pero va a ser algo súper simple y sencillo. ¿Sí? De hecho, en estas diapositivas y en las anteriores yo ya di actividades, así que muy posiblemente la evaluación sea o tenga que ver con con las actividades que yo ya di. Y si doy algo, va a ser algo nuevo, digamos, algo que todavía no di, va a ser algo simple. Lo que sí, al retorno, por ejemplo, si es en agosto, voy a evaluar, digamos, lo que no se evaluó, ¿sí? En forma presencial e individual. ¿Para qué lo digo? Para que no, para que se suiciden, sino en realidad es para que tengan en cuenta el tema de ir trabajando, ¿sí? Ir mirando los videos, tomando apuntes, ¿sí? Porque si esto sigue así hasta agosto, en agosto va a haber un montón de trabajo, digamos, mío. Y si ahí ustedes se van a poner a ver los videos, a leer, ahí va a ser, no, va a ser demasiado, ¿sí? De golpe. Eh, sí, tal vez tome, no sé, dos evaluaciones o tres evaluaciones, que serían las que no dieron ahora. No es que las voy a tomar en meses diferentes, tal vez hay una semana de diferencia o menos, ¿sí? Porque yo parto de la base que esto ya se dio y que se trabajó, digamos, ¿sí? Lo mismo para las preguntas, para las consultas, no es que una semana una evaluación, 20 días la otra, 20 días la otra, no, porque van a agarrar fin de año así, ¿sí? Tal vez sea, no sé, un lunes una, un jueves otra, otro lunes, listo, ahí ya tenemos las tres evaluaciones de lo que pasó y ahí seguimos para adelante. Con lo cual tampoco va a haber mucho margen de espacio entre evaluación y evaluación para que ustedes ahí se pongan a estudiar. Tal vez haya algo de margen algunos días para repasar, ¿sí? Pero esto va a ser seguramente dentro de unos meses, pero lo digo ahora para que vayan poniéndose a tono con el tema de las clases, ¿sí? Obviamente el que quiere, nada, tampoco es que pues, subo la clase hoy, la tienen que ver y tomar los apuntes hoy. Por eso lo bueno de YouTube es que si alguno lo quiere ver la semana que viene, lo ve. Pero una cosa es estar atrasado un video o dos y otro estar tipo, todavía no arranqué. Bueno, si todavía no arranqué es complicado porque ya son muchos y acá agosto van a ser muchísimos más. Malo, nada. ¿Sí? Así que les aconsejo eso. Bien, ¿cuál es el texto?
El texto es de Luis Alberto Romero, ¿sí? El libro se llama Breve Historia Contemporánea de la Argentina, ¿sí? Así se llama el libro, Breve Historia Contemporánea de la Argentina. El autor es José Luis Romero. Está el papá, que es Luis Alberto, pero tiene otro libro de historia. A mí me interesa este, ¿sí? El que acabo de decir. Eh, es un libro que si algún hermano hizo el CBC o está, ¿sí? O algún papá que le interese la historia, generalmente está, es como un clásico, digamos. Eh, y nosotros de ese libro ahora vamos a trabajar un capítulo, ¿sí? Después vamos a trabajar otros a lo largo del año, pero acá uno que se llama El Empate. ¿Sí? El empate. El centro de este texto es Argentina. ¿Sí? Vamos a hacer alguna referencia, algo de afuera, pero menor. El centro es Argentina. ¿Sí? Entonces introducimos este año desde el punto de vista argentina, pues nosotros hablamos de Hobsbawm, que tiene que ver más con el contexto externo, con Argentina. Y acá vamos a una parte del tiempo que ya estuvimos trabajando, que es 1955-1966. Esos años ya estuvimos hablando, pero para el exterior. Acá nos metemos en Argentina. El texto abarca el periodo de 1955 a 1966, ¿sí? Eso está en la diapositiva. Y el capítulo se llama El empate, ¿sí? En la diapositiva número 2, bueno, acá obviamente sí, bueno, la diapositiva número 2 tiene una cronología política, esa es para completar ustedes, ¿sí? Son las tareas que le digo de ir haciendo. Se puede hacer desde... Nada, y hay tareas que se pueden hacer, por ejemplo, esta se puede hacer desde... Yo sugiero algunos videos, así que con los videos que sugiero, o googlear en Wikipedia y lo pueden resolver, digamos, es fácil, ¿sí? Es una tarea de 20 minutos. Es como una cronología, sí, bien tipo línea de tiempo, ¿sí? Eso. Donde esto va a estar ahora y va a estar en todos los textos de Argentina, ¿sí? Cuando lleguemos al final van a tener como la línea de tiempo armada, ¿sí? En este caso va del 55 al 66, que es el periodo que aborda el texto. Bien, del 55 al 66. Fíjense que dice, bueno, ¿qué es lo que tienen que completar? El régimen político, ¿sí? ¿Quién era el presidente? Eso se googlea fácil. Y la fuerza política del presidente, eso también se googlea fácil. El régimen político lo van a ir sacando, ¿sí? A medida que vayamos explicando y se van a ir dando cuenta. Introducción, ¿sí? En la introducción, ¿sí? Podemos señalar, ¿sí? Esto en la diapositiva 3. Ahora me está dando el... Bueno, parece que tengo una lámpara solar, pero es el sol. Me estoy perdiendo en este momento. Como introducción, ahí lo que podemos decir es que algo que sí hemos trabajado en los dos cursos, ahí más o menos cortamos para Argentina al mismo momento, que es que vimos peronismo y ahí cortamos, ¿sí? Vimos el peronismo, la conformación del peronismo como un movimiento populista en la Argentina, ¿sí? Como un claro movimiento populista, que incluso, ¿se acuerdan?, reforma la Constitución, que introduce un fuerte cambio económico, que vimos economía peronista. Bueno, ahí estuvimos trabajando todo eso el año pasado. Fruto de la reforma constitucional es que Perón se vuelve a presentar porque no había reelección. Con la reforma hay reelección, Perón se presentaba y gana. Pero vimos que no terminaba el segundo mandato, sino que en el 55 se cortaba. Ahí es donde nos introducimos a partir de ahora, digamos, de este texto, y la idea es como mínimo llegar hasta la crisis del 2001-2002, ¿sí? Obviamente en sucesivas pruebas para Argentina. En la diapositiva número 4, ¿sí? En la diapositiva número 4, ustedes lo que tienen para hacer es ver un video, ¿sí? Dura 10 minutos el video, y resolver una serie de preguntas, ¿sí? Son 3 preguntas, ¿sí? Son simples, así que eso les pido que vean el video y respondan. Obviamente en el 55 es un golpe de Estado, ¿sí? Y un gobierno de facto. Les recuerdo el concepto de gobierno de facto. El gobierno de facto es una expresión latina que proviene del latín, que quiere decir como de hecho, ¿sí?
como hecho, el hecho de tomar el poder, ¿sí? Que alguien es, cuando se dice gobierno de facto, lo que se está diciendo es que, bueno, tiene el poder, el poder político, lo tiene porque utilizó la fuerza y por la fuerza de los hechos se está gobernando, ¿sí? Pero no, que sería lo contrario, el gobierno de iure, que sería el gobierno de derecho, ¿sí? El gobierno de derecho es porque, bueno, ¿por qué yo gobierno? Bueno, porque me asiste el derecho, ¿sí? Las reglas dicen que yo tengo que gobernar porque fundé un partido político, no fundé, porque me presenté un partido político, la gente me votó, bla, 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 y bueno, estoy gobernando, ¿sí? Como fue Macri o como ahora es Alberto, ¿sí? Presentaron elecciones, ganaron, ¿sí? Ahí lo asiste el derecho, que sería de iure. Lo contrario es un gobierno de facto, en el cual alguien gobierna, pero porque tomó el poder por la fuerza. Por eso se dice gobierno de facto. A partir del 55 yo tengo un gobierno de facto, ¿sí? Eh, ahí tienen tres preguntas, ¿sí? Son bastante importantes las tres, ¿sí? Sí. Una cuestión importante antes de meterme en la quinta, que ahí sí ya empiezo a explicar un poquito más la cuestión, ¿sí? Me queda con la introducción. Fíjense que en la introducción hay una foto, sí, hay tres fotos en realidad. Cuando vean el video se van a dar cuenta porque hay dos fotos, pero también una tercera que me interesó poner que tiene que ver con una publicación del diario La Nación, ¿sí? Como ya hemos dicho, un diario, sí, de orientación liberal, liberal conservador en la Argentina, ¿sí? Eso hasta el día de hoy. Pero me interesaba poner ese título, no tanto para ir para ver que se puede, pero no me interesa ahora ahondar en cuál es la mirada del diario, ¿no? Bueno, cuál es la mirada que tiene el diario sobre el golpe de Estado, ¿no? Uno del titular ya se va dando cuenta cuál es la perspectiva que tiene el diario, ¿no? Eh, pero no me interesa abordarlo desde ese lugar, sino abordarlo desde el lugar en el que hay algo que el diario sugiere y no era tan irreal plantearlo en ese sentido, en el sentido que no estaba ficcionando la realidad, cuando dice de un entusiasmo de la muchedumbre, ¿no? Dice en medio de indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró Lonardi. Es decir, en el sentido que Argentina, es verdad que ayer bueno, algo, digamos, una Argentina ayer fuertemente, algo estoy muy vinculado, está muy vinculado a los populismos, si nosotros lo hemos trabajado, en el sentido de generar como miradas bien contrapuestas, ¿no? Si bien había un sector muy importante numéricamente que apoyaba el movimiento populista, en este caso el peronismo, es verdad que había cierta no era una minoría, digamos, del antiperonismo, ¿sí? Habría que estudiar si era más cantidad que el peronismo. Posiblemente no lo fuera, pero tampoco era una minoría, ¿sí? No era una cuestión sumamente elitista, es decir, de pocas personas opuestas al peronismo, sino que el peronismo había logrado gestar un apoyo popular muy importante, numéricamente hablando, pero también se había generado como una oposición numérica muy fuerte, ¿sí? Con visiones bien contrapuestas, bien chocantes, bien conflictivas, ¿sí? Algo así vivió la Argentina, imagínense que lo estoy diciendo en mucho menor grado, en mucho menor grado durante el kirchnerismo, ¿no? Esta mirada del kirchnerismo, el antikirchnerismo, bueno, una mirada bien opuesta, como una mirada bien de opuestos, digamos. Bueno, durante el peronismo fue mucho más fuerte el enfrentamiento. Pero lo que quiero decir del titular es decir que evidentemente había un grupo importante numéricamente que era o estaba contrario al peronismo. Y por eso se habla como de entusiasmo de la muchedumbre, ¿no? Había existido otros golpes de Estado, después vamos a ver, donde no hubo un apoyo al golpe mayoritario. Podía haber indiferencia, pero no apoyo. Acá hubo cierto apoyo, más, digamos, con un apoyo, ¿sí? Numérico importante, ¿sí? Bien, eso es importante señalar. Eh, Eso estaba en la foto de la diapositiva 3. La 4 son las preguntas que ustedes tienen para hacer y la 5, ¿sí? Acá ya explico un poco más. Después ya me meto bien en la presidencia, quién fue el presidente, todo eso, ya después lo vamos a decir, ¿sí? Pero acá está claro, sí, que, digamos,
Em, bien, el golpe se produce entonces en septiembre del 55, ¿sí? Había entonces, dijimos, un sector de la sociedad antiperonista. Del punto de vista de clases sociales, uno podría decir que estaba, obviamente, hay algunos que ya creo que usted, una clase social que ustedes la sacan, ¿cuál es? ¿Sí? Ya por todo lo que estuvimos estudiando y la mayoría prestó atención y entendieron los temas cuando hablamos de peronismo, ahí ya podría, ¿qué clase social va a apoyar el golpe? Que estoy hablando de los sectores dominantes, la clase terrateniente, digamos, ahí va a haber un sector. Va a haber otro sector social vinculado a las clases medias urbanas también van a apoyar ese golpe, ¿sí? En cuanto a clases sociales, ¿sí? Eh, bueno, ahí el video también lo tienen para ver, ¿no? Tiene cierto rol la Iglesia Católica, sí, que bueno, ahí fue una relación muy particular con el peronismo, porque de hecho la ideología peronista y el propio Perón inicialmente había tenido una excelente relación con la Iglesia Católica, y de hecho él planteaba que su ideología, en realidad el peronismo, derivaba mucho de lo que era digamos, la mirada de la sociedad que tiene la Iglesia, ¿sí? Como que la mirada, cómo mira la Iglesia Católica, la sociedad, bueno, el peronismo había tomado mucho de ahí, ¿sí? De sus principios, de sus valores, y era algo que Perón además lo decía públicamente, si había un reconocimiento, bueno, después la relación fue cambiando con la Iglesia Católica y bueno, ahí hubo también una cuestión en la cual la Iglesia Católica y el peronismo se enfrentaron y obviamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque son las que hacen el golpe. También hay que ver un tema porque Perón era militar, pero bueno, eso también un poquito lo dejan claro el video, ¿sí? Entonces, se produce el golpe en el 55, ¿sí? Y ahí se plantea que había que los triunfadores del golpe, ¿sí? Después vamos a decir los nombres, quiénes son, eh, tenían claro que había que reorganizar, es decir, los que tomaron el poder político y los sectores sociales que apoyaban el golpe, que había que producir una reorganización de la Argentina, es decir, se abría la etapa posperonista, en el sentido de alguna manera introducir cambios importantes a lo que había hecho Perón, ¿sí? Y en algunos casos desandar el camino que se había hecho. No era una cuestión de, bueno, más o menos dejemos lo que esté y lo mejoramos, sino como que suben con una visión distinta. Es decir, había que producir una reorganización de la Argentina, ¿sí? Un reordenamiento desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Se entendía que la Argentina no era una democracia, esa era la visión que tenían los sectores sociales que antes mencioné, los sectores sociales y, por ejemplo, el ejército, algunas fuerzas políticas que ustedes van a mencionar en el video. Tienen la idea que durante el peronismo no se vivió una democracia, no era la Argentina un país democrático. Y ahí, bueno, había que introducir algo que se estaba haciendo como mayoritario en el mundo occidental. Recuerden que estamos en el mundo de Oriente y Occidente por la Guerra Fría, ¿sí? El mundo bipolar, ¿sí? Bueno, en Occidente el sistema que se estaba estableciendo era la democracia liberal, ¿sí? Entonces se tenía la idea que en la Argentina no había existido la democracia y que lo que había que introducir en la Argentina era un sistema democrático liberal. Desde el punto de vista económico había que reorganizar la economía argentina, es decir, eso que nosotros vimos de economía peronista el año pasado, ¿sí? Los planes quinquenales, bueno, un montón de cuestiones nosotros vimos, todo eso había que rehacerlo, ¿sí? No se planteaba digamos, había como que reformular esa economía peronista. Ahí tienen preguntas, ustedes búsquenlas, está en el texto. Y desde el punto de vista social, el sector empresarial, se plantea un importante acuerdo en el sector empresarial, yo lo digo en general, después ustedes lo precisan, pero que había que, se entendía que digamos que durante el peronismo la clase trabajadora, los sectores populares habían avanzado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista como del poder que manejaban, y eso había que reverlo, ¿sí? Desde los avances económicos hasta el poder que habían alcanzado los trabajadores y los sindicatos, había como que reorganizar eso, ¿sí?
de alguna manera los sectores capitalistas tenían que volver a poner las condiciones, no como había sido del 55 para atrás. Para que se pudiera dar lo político, lo económico y lo social, se necesitaba un requisito. Es decir, había algo que se tenía que dar. ¿Sí? Bueno, son 3 palabras y eso después lo buscan ustedes, está bien claro en el texto. Entonces, la etapa postperonista significaba una reorganización del aspecto económico, del aspecto social y del aspecto político. Abrimos el paréntesis, es bastante, sí, es una toma de postura propia mía, pero bueno, después es raro que se habla de introducir la democracia con un golpe de Estado, pero ellos entendían que era lógico, ¿sí? No es que se habla de democracia de como, bueno, mentira, pues en el fondo, no, yo hice un golpe de Estado, no. Ellos no tenían, digamos, los sectores que hicieron el golpe, no tenían la visión de que habían hecho un golpe de Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, o que eran antidemocráticos. No tenían ellos la idea de ser sujetos antidemocráticos. Esta idea es muy importante, ¿sí? Que ustedes capten ahí. Claro, lo vemos desde hoy, podemos decir, bueno, como un golpe de Estado, ¿sí? Cómo los militares de ese momento y la sociedad que apoyaba el golpe va a decir que era democrática, que está haciendo un golpe de Estado. Bueno, eso lo vemos hoy, nosotros. En ese momento, parte de la población que apoyó, la población que apoyó el golpe y muchos partidos políticos apoyaron el golpe, ¿sí? Y dirigentes políticos y militares no veían contradictorio decir soy democrático, digamos, saco a Perón. ¿Por qué? Por lo que decía antes, justamente entendían que Perón no era un líder democrático. ¿Sí? Entonces no es que habían derrocado o quitado del poder a un presidente totalmente democrático y que le estaban haciendo un golpe de Estado. Para ellos no tenían la visión de estar haciendo un golpe de Estado. ¿Sí? Después queda sujeto a interpretación más ideológica o política de lo que ustedes piensen o de lo que yo piense, ¿sí? Pero bueno, ahí ya es una cuestión más personal, ¿sí? Obviamente yo sí creo que fue un golpe de Estado. Pero bueno, bien. Bien. Antes de meternos más en lo histórico político, decir, bueno, quién fue el presidente, qué hizo, qué medidas tomó, hay una cuestión muy importante que es la del empate hegemónico, ¿sí? De hecho, en el texto no está tan explicado y bueno, para mí es un tema porque justamente le da nombre al capítulo, se llama el empate, y es un concepto muy importante el del empate. No es que no lo explica, acá está más en teórico, donde lo que quiero decir es que decidí poner una definición. No es simple la definición, ¿sí? Pero me pareció igual mejor tener una que no. El texto lo dice, pero está como medio medio muy abstracto y capaz alguien si no está como muy atento se le pierde. La idea sería explicar por qué ese capítulo entre 1955 y el 1966 se lo denomina el empate, ¿sí? Es un concepto que lo corta en el 66, pero lo podríamos extender en el tiempo, ese concepto. Entonces, lo que tenemos en la diapositiva número 6 sería la definición de empate hegemónico. Bien. Bueno, yo voy a subir este video, este va a ser más cortito, de 20 y pico de minutos. Y yo lo corto acá porque la definición de empate es más larga y si lo empiezo a explicar ahora, largamente voy a pasar los 30 minutos. Así que bueno, corto acá y después, bueno, en otro video ya arrancamos con la definición de empate, así ustedes también van buscando el material. Recuerden hacer cualquier duda, cualquier consulta que tienen, lo hacen. Si necesitan hacer Zoom, hacemos Zoom, ¿sí? Yo no tengo ningún problema. Me extraña no tener preguntas. Eso no sé si es una cuestión de que los temas se van entendiendo, de que no van siguiendo las clases. Por eso aclaré antes de no... cada uno se maneja como quiere, pero no juntar todo, porque si juntan todo va a ser problemático después, ¿sí? Esto se va a evaluar presencialmente, en algún momento lo vamos a evaluar, ¿sí? Podemos negociar algo, podemos negociar, pero va a haber una evaluación presencial cuando volvamos, obviamente, cuando la norma nos diga que tenemos que volver al colegio, se va a evaluar. Así que les pido por favor que vayan ahí haciendo la tarea. Si alguno tiene algún inconveniente o algo por lo cual no lo puedo hacer, me lo comunica, ¿sí? Gente, bueno, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana.